de género. Primero que nada, me gustaría preguntarte cómo fue tu paso o cuándo ingresaste o cuánto tiempo trabajaste en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, yo soy parte de este grupo de mujeres que firmó la carta para el Congreso. Yo estuve elaborando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 año exactamente. Y mi paso, pues noté varias acciones que denotaban violencia por parte del presidente. Y quisiera aquí abundar un poquito el tema porque son actitudes que son comunes en los trabajos, pero muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta de lo que son estas acciones. Te nombro algunas. Adelante. Por ejemplo, el no asignar ningún tipo de trabajo o de repente asignar mucho trabajo sin coordinación, presión injustificada, plazos imposibles de cumplir, cambios de puestos sin previo aviso, restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o compañeros, o sea, el aislarte para que no cumplas tu trabajo, ignorar a las personas o no dirigirle la palabra, crear división entre los mismos compañeros, mortificar a otros miembros del personal con críticas negativas, evaluar el trabajo de forma inequitativa o sesgada. Es decir, cuando a unas personas se les da mucho reconocimiento y a otras se crea estas campañas de quitarles el pedazo de labor que hicieron, amplificar o dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes, menospreciar o menoscabear a las personas, incluso ningunear. El hecho de decir las palabras de que estas son acciones que cualquiera puede hacerlo, o no darte ese reconocimiento profesional por la carrera que tienes y asumir que son conocimientos que todos tienen. Estas son algunas de las acciones que te digo que, presencié. Presenciaste y viviste, Michelle. Y viví, claro, porque es un ambiente muy hostil y es muy hostil, es el ambiente que se vive ahí, y es constantemente, pues, o sea, no somos, contándoles un poquito más del caso, o sea, somos 5 personas las que nos atrevimos a firmar esa carta, porque nos parece muy inadecuado que una persona que ejerce estos tipos de violencia esté presidiendo el lugar que se supone debe encargarse de defender los derechos humanos. Y entonces, sí, Michelle, entiendo entonces que aparte estas actitudes eran específicamente hacia mujeres. Todos los trabajadores lo sufren, pero mujeres y con hombres. las mujeres se veía más claro. Ajá. Okay. Con las mujeres se veía más claro, porque aparte se cumple con estas políticas de paridad de género, pero al mismo tiempo también de oportunidad a que sean más violentadas ellas, porque justamente a las mujeres se veía mucho más claro este tipo de violencia. ¿Cómo te diste cuenta o cómo empezaste a sentir incomodidad o en qué momento empezaste a sentir incomodidad en tu paso por la comisión, que dijiste, esto no me está gustando, aquí me parece que esto es violencia? ¿En qué momento? Desde que entré. Sí. Porque fue algo muy curioso, porque pues entras y lo primero que me dicen es: puedes hablarle a tales personas, al resto no les diriges la palabra. Y es como que, bueno, pues te causa un foco de alerta. Las personas con las que puedes hablar las ves y las ves muy nerviosas, que les cae el cabello, tienen manchitas en la piel, signos de estrés. Y pues quieres tú trabajar, quieres hacer el trabajo en equipo, y te dan respuestas como que, voy a presentarme al presidente. No le digas eso porque no le gusta. De esa manera no, porque se va a molestar mucho. Entonces, eso eran como que cosas que me empezaron a levantar este foco de alerta. Y pues, si trabajas en derechos humanos, tienes conocimiento de causa, pues sabes qué tipo de discriminación violenta, sabes que es acoso laboral, que es hostigamiento laboral. Entonces empiezas a detectar ese tipo de cosas. Ojo, la manera en la que afecta también es psicológicamente. Entonces muchas veces las personas no alcanzan a darse cuenta, o
pues se dan cuenta ya que están muy involucrados en el problema. Entonces también tenías que tener como que tener la capacidad para ver eso de una manera alejada, para poder darte cuenta de el tipo de hostigamiento laboral que estaba ocurriendo. Ok. Michelle, transcurre entonces, me decías, tú estuviste trabajando un año, ¿cómo es que se da esta decisión o cómo dices, ya, mejor me voy, renuncio? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Se da por o sea, ellos me piden que presente mi renuncia, según porque se terminaba mi contrato. No se terminaba mi contrato, pero fue porque no querían, porque una compañera renunció. Entonces fue como acto de molestia de pues que esas personas también renuncian. Uh-huh. Ok, o sea, más bien ellos te dijeron, ya se venció tu contrato, no te lo vamos a renovar, adiós. Ese fue el tema. Ajá, pero no se vencía mi No se contrato. vencía, ¿cuánto faltaba para que se venciera? No teníamos contrato indefinido. Ah, ok, bien. Entonces, Hubo prácticas también muy extrañas ahí que, o sea, a las semanas me presentan un contrato de ya con fecha terminada, pero, o sea, con fecha de cuando se terminaba el contrato, pero antes de eso no tenía contrato indefinido. uh-huh. Y Ahora, me pasó a mí y a varios compañeros. uh-huh, sí, ¿y cómo empiezan a darse cuenta de que, bueno, me imagino yo que era muy obvio, ¿no? Estando allá adentro, pero ¿cómo empiezan a reunirse este grupo de mujeres que al final pues deciden también firmar esta carta y llevarla al Congreso del Estado para hacer esta denuncia? Algo muy importante aquí con la firma de esta carta es que Uh-huh. muchos de los que estamos ahí no coincidimos en los mismos periodos ni somos amigos. Logramos contactarnos a través de redes sociales. Alguien publica su caso y es como que, oye, pues a mí también me pasó. Y debido a que tenemos este mismo perfil de activismo, de no queremos que una persona que ejerce estos tipos de violencia presida esa comisión, es que decidimos juntarnos. Una, para que pues se revise este caso y se evite que se siga propagando esa violencia laboral, y otra para que las personas que nos escuchen logren identificar estos tipos de violencia en sus entornos laborales y así puedan crear protocolos que evitan que esto se siga propagando. Uh-huh. Ok, eso es bien importante, no se conocían, bueno, no eran amigas, no coincidieron, es decir, no coincidieron en el mismo tiempo, a lo mejor entró una, después entró la otra, etcétera, pero coincidieron en estas prácticas, ¿no? Coincidimos en que había mismos patrones en la manera Ajá. en la que ejercía esta violencia. ¿Qué esperan ustedes tras exponer esta carta, tras llevarla al Congreso del Estado de Sonora? ¿Qué respuestas tuvieron cuando llevaron esta carta o qué es lo que esperan en lo sucesivo que ocurra? Pues lo que esperamos es que el Congreso haga su labor de investigar el caso, que vea, entregamos cartas de renuncia de algunas personas que laboraron ahí, donde exponen su caso, por qué están renunciando, Uh-huh. y el tipo de violencia que se vivía. Entonces eso es algo bien importante, que ya hay pruebas para el Congreso y esperamos que ellos tomen cartas en el asunto y inicien una investigación. Uh-huh. ¿Ustedes esperan entonces que Luis Fernando Rentería Barragán deje de ser el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Queremos que el Congreso haga su trabajo, ellos decidirán si sigue presidiendo o no la comisión, pero es importante que este caso se revise. Uh-huh. Que generalmente se hacen denuncias de este tipo, Michelle, ¿qué tan común es? Porque decías algo bien interesante al principio. Son situaciones que se han normalizado, son situaciones que desafortunadamente ocurren en diferentes entornos de trabajo, pero ¿se denuncian? ¿Tenemos esta cultura de denunciarlos? No la tenemos tristemente, Uh-huh. pero una no es solamente porque nos da flojera denunciar o no sabemos, sino porque no sabemos identificar los tipos de violencia y no sabemos que las vivimos. Y en muchos casos, cuando las víctimas logran identificarlos, están muy dañadas y lo que menos quieren es lidiar con todo lo que viene después. Porque cabe aclarar, o sea, que esta denuncia que estamos haciendo, nadie nos está pagando nada, o sea, no vamos a ganar nada. Es por el hecho de que sea justicia y porque nosotros vemos muy mal lo que está pasando. Entonces, por eso alzamos la voz. Muy Es bien. importante que se cree esta cultura de la denuncia,
y sobre todo aprender a identificar los tipos de violencia laboral. Muy bien. Pues mira, te agradecemos muchísimo, Michelle, que nos hayas compartido esta información y que nos hayas brindado detalles, por supuesto, de esta carta que ustedes llevan al Congreso de Sonora. ¿Quiénes más llevaron la carta aparte de ti, Michelle? Tenemos a Alejandra Olay, que es ex coordinadora del área de comunicación. Uh-huh. Tenemos a Leila Ung, que también... El Acedo. Leila Ung Acedo. Es que no tengo los títulos exactamente, si los tienes y me puedes ayudar, porfa. Okay. Tenemos a Erika Salinas y a María Castañeda. María Luisa Latorre, ¿no? Yo creo que es María Luisa sí. Latorre. Muy bien. Muchas gracias, Michelle. Si nos permites, pues vamos a darle seguimiento a este caso, a esta situación, esperando también pues tener reacciones, ¿no? Por parte del Congreso del Estado. Por lo pronto, muchísimas gracias. Te enviamos un saludo. Muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio para hablar de este tema. Que tengan buen día. Hasta luego. Ella es Michelle Félix Velarde, ex coordinadora de redes sociales y medios en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos platica y nos da una narrativa de estas situaciones desafortunadas que vivieron este grupo de mujeres que, ojo, no coincidieron en el mismo tiempo laborando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una de ellas expone esta situación de violencia laboral, de violencia de género, la publica en redes sociales y es como otras, pues se empiezan a comunicar con ellas, se arma este grupo, ellas platican, deciden crear o generar esta carta, la llevan al Congreso del Estado y denuncian al presidente de este organismo, Luis Fernando Rentería Barragán, por presuntos actos de violencia de género. Le vamos a dar seguimiento a esta situación y vamos a ver entonces qué va a ocurrir y qué va a decidir, qué decisión va a tomar entonces en este caso el Congreso del Estado.